al otro curso les expliqué cómo se puede representar estos planos, donde actúan estos planos, ¿sí? Cómo se pueden representar los planos donde actúan los esfuerzos principales máximos y mínimos y los esfuerzos cortantes. También se puede representar en el círculo de Moore. Entonces, aquí lo único que ustedes hacen es unir, miren, unen el sigma prima 1 con el punto A y proyectan ese plano. Unen, o sea, el punto A en otras palabras unen con el sigma principal 1 y trazan una línea por ahí. Y el punto A unen con el esfuerzo principal, el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Y trazan una línea por aquí. Entonces, como este es el plano de esfuerzos principales, aquí irían los esfuerzos normales, ya, que no tienen cortante. Y en este plano que une los esfuerzos cortantes, irían los esfuerzos cortantes máximos y el esfuerzo promedio. ¿Ya? Entonces, miren, en el círculo de Moore también se pueden representar los planos donde actúan tanto los esfuerzos principales máximos y mínimos como los esfuerzos cortantes máximos con el esfuerzo promedio. Y el ángulo que separa a los dos planos, que es 45 grados, justamente igual aquí también se cumple, que es 45 grados. Entonces aquí ustedes pueden en el círculo de Moore pues resolver absolutamente todo, o sea, calcular los esfuerzos principales máximos, los esfuerzos principales mínimos, calcular los esfuerzos a cualquier ángulo de inclinación, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante y el esfuerzo normal para un ángulo cualquiera, puede ser horario, puede ser antihorario, y también pueden dibujar los planos donde actúan los dos esfuerzos y esos planos donde representan los dos planos de esfuerzos viene a formar 45 grados, que es el ángulo que lo habíamos visto haciéndolo de la otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren sacarle una captura del problema, pues háganlo para que lo resuelvan. Y lo mismo que ustedes ven aquí, pueden hacer exactamente lo mismo con el esfuerzo, con el punto D. Aquí es el punto A. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Yo ya no les expliqué esto a los compañeros de ustedes de la facultad, pero pueden hacer lo mismo. O sea, miren, unen aquí el esfuerzo cortante con el punto D. Ya miren ahí, unen ahí. ¿Sí? Y también unen el punto D con el esfuerzo principal máximo. Entonces, o el esfuerzo principal mínimo aquí. Unen este. ¿Ok? Miren. Y pueden representar también, miren, algo parecido como este. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes unen, miren, estos dos planos de aquí, yo no sé si es que me deja esto, hacer esto que quiero hacer. No. No me deja, pero ustedes pueden hacer, miren, esto. Unir esto con esto, este punto con este punto. ¿Ya? Si ven el paralelepípedo que se formó aquí. Y en esta cara estamos representando los ángulos. Y aquí también pueden representar los planos. O sea, en cualquiera de los dos. Eso es por si acaso quieren hacer en el círculo de Moore, representar los esfuerzos principales máximos y mínimos. Pueden hacerlo con el punto D o con el punto A. Al final da lo mismo. ¿Sí? ¿Le hicieron una captura? ¿Quieren? Ahí. No sé, ahí tal vez. Bueno. Era como complemento a la clase que vimos la semana anterior, que terminamos el ejercicio, simplemente era
Es otra manera de representar estos planos, ¿no? Otra manera. ¿Ya? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, la clase anterior, las clases anteriores habíamos visto lo que es la resistencia al corte, pero de cualquier tipo de material. Lo que ustedes vieron en resistencia de materiales 1, de diferentes tipos de materiales. Ahora vamos a ver, vamos a pasar la teoría de resistencia al corte, de resistencia a materiales, vamos a acoplarla a lo que es la resistencia al corte de los suelos. ¿Ya? Entonces, aquí en los esfuerzos al corte de los suelos o cómo se producen estos esfuerzos al corte de los suelos, si nosotros tomáramos una muestra de suelo, ¿sí? A cualquier profundidad del estrato del suelo, a cualquier profundidad, por ejemplo, a esta profundidad, un elemento diferencial ahí, ¿sí? Ahí tenemos un elemento ahí. Este va a estar sometido a una carga vertical. Ustedes ya saben ahí que este tiene una carga vertical y un esfuerzo o esfuerzo vertical, ¿no es cierto?, que sería el sigma vertical y también el sigma vertical. ¿Qué va a ser igual a qué? Al peso que tenga arriba, ¿no es cierto? Peso volumétrico, gamma del suelo, multiplicado por la altura. Y ya tienen ustedes este sigma vertical. Y obviamente este sigma vertical va a producir un esfuerzo horizontal. ¿Ya? Ese esfuerzo vertical va a generar un esfuerzo horizontal. Entonces, miren, todos son primas, ¿sí? Todos son primas. Entonces, el estado de esfuerzos de un elemento de suelo dentro de la masa de suelo está sometido a ese estado de esfuerzos o de tensiones iniciales que tendría el material. Entonces, si ustedes quisieran ensayar una muestra de suelo para llevar a la rotura, ¿qué deberían hacer? Primeramente deberían generar ese estado de esfuerzos, aplicarle ese estado de esfuerzos inicial a la muestra para luego aplicarle el esfuerzo que produzca la rotura en el material. Por eso que ustedes ven aquí, miren, este esfuerzo sigma B, que es el que está acá, todos tienen el sigma horizontal y sigma B. La letra C es de confinamiento, porque quiere decir que esta muestra está confinada en todas las direcciones, pues la letra C. Pero luego está el más delta sigma. Cuando ustedes ya le ponen el más delta sigma para romper la muestra, quiere decir que ya le están aplicando la carga que transmite la cimentación. Entonces, antes de la construcción, este es el estado de esfuerzo. Antes de la construcción, ese es el estado de esfuerzo. Cuando ya se construye, viene la zapata, genera un esfuerzo y ese es el que está aquí, más delta sigma. Entonces, este es el estado de esfuerzos de un elemento sometido ya a una carga, a una sobrecarga a nivel de cimentación. Entonces, cuando ustedes sacan una muestra de suelo, o sea, por ejemplo, yo hago una calicata aquí a esta profundidad, un pozo a cielo abierto, ¿ya? Y saco una muestra de aquí, ¿sí? Saco una muestra de aquí, tallo, cabo ahí y saco este bloque. Al sacarlo a este bloque, lo estoy liberando de esfuerzos. Entonces, miren, el estado de tensiones de ese bloque va a estar en cero porque no mantiene el confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle un confinamiento en el laboratorio para luego aplicarle el esfuerzo de rotura. Entonces, hay dos maneras de determinar ese estado de esfuerzo. Permítame porque me está estorbando acá. Ya, hay dos maneras de determinar o de llevarle a la rotura a una muestra de material. La una es haciendo ese ensayo triaxial. ¿En qué consiste el ensayo triaxial? Rápidamente, porque luego vamos a ver a detalle los ensayos. Solo es para explicarles en qué consiste esto. Entonces, como ustedes pueden ver, el estado de tensiones está en cero, pues esa muestra que le sacamos de ahí. Entonces, lo que tendríamos es ¿qué cosa? Que generar este estado de tensiones que el suelo tenía en su estado inicial, ya que va a ser debido al peso propio del material que está arriba de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros generamos este estado de tensiones en la muestra? Es fácil. El ensayo triaxial no es otra cosa sino es una cámara, ¿sí? Que tiene varias entradas
de tuberías aquí para generar presión, para inyectar o colocar agua, hacer ingresar agua dentro de la cámara. Y por aquí tenemos igual un desfogue de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos la muestra, ¿sí? Colocamos la muestra, colocamos la muestra acá adentro, ¿sí? Ahí colocamos la muestra. Obviamente ahí tiene un pedestal y todo lo demás. Y a esta muestra, esta es la muestra de suelo, ¿sí? Esta es la muestra de suelo. A esa muestra de suelo le colocamos nosotros una membrana, miren, y le protegemos a esto, ¿sí? Le ponemos una membrana que pasa de aquí, ¿sí? Y en la parte superior de un dispositivo que se coloca en la parte superior, ¿sí? Aquí viene un dispositivo, aquí. Entonces aquí esta membrana se le une aquí, se le pone unas ligas, igual en la parte de abajo va un dispositivo para colocar la muestra, bueno, aquí así, ¿ya? Y arriba también, pues ahí va, pues aquí a la unión de esto y, bueno, aquí tiene una cosita así para, igual acá abajo así, ¿ya? Entonces, mire, esta membrana de aquí se la amarra con unas liguitas aquí, igual abajo. Ahí tiene unos desgastes ahí para colocar unas ligas ahí, para ajustarle bien. De manera que, una vez que ya está puesta la muestra adentro, ¿qué es lo que hacemos? Le inyectamos por aquí, le colocamos agua y esto va a comenzar a llenarse. La cámara va a comenzar a llenarse de agua. ¿Ya? Una vez que ya está llena la cámara de agua, va a comenzar a salir por aquí el agua. Entonces, en ese instante, aquí tenemos una válvula, le cerramos esa válvula y ya queda llena de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el esfuerzo vertical que tiene la muestra en el sitio y le aplicamos en lo posible ese esfuerzo de confinamiento. Normalmente se ensayan 3 probetas, ¿sí? 3 probetas, y a cada una de esas probetas se le da diferente esfuerzo de confinamiento. Entonces, como son 3 probetas las que se ensayan, la idea es que a las 3 probetas deben estar en el rango de esfuerzos que la muestra tiene en el sitio. Es la idea. Entonces, por eso probamos 3 probetas. Entonces, calculamos cuál es el esfuerzo vertical y generamos 3 probetas. Normalmente se suele aplicar lo que dice la norma, pero eso no necesariamente es la realidad. También se puede cambiar estos esfuerzos. Se suele aplicar 100, 50, 100 y 200 kilopascales de presión. Entonces, una vez que miren, está llena la cámara de agua, se cierra la válvula y por aquí mismo se inyecta presión. Existe un manómetro ahí, se le da presión y se genera, por ejemplo, los 50 kilopascales a través del líquido. Entonces, lo que hace el líquido lo que hace es meterle presión al líquido y el líquido obviamente lo que va a hacer es, pues, confinar la muestra en todas las direcciones. ¿Sí? Lo que va a hacer es confinar la muestra en todas las direcciones. Va a hacer esto, miren. Va a hacer esto. Darle confinamiento a la muestra. Entonces, al final, esta muestra va a quedar confinada con una presión que antes estaba en 0 de 50 kilopascales para romper la probeta 1. A la 2 le pones en otra cámara y le aplicas 200, y a la 3 le pones en otra cámara y le aplicas 300. Y una vez que ya está aplicado el esfuerzo de confinamiento, le llevas a la rotura. Pero bueno, hay 3 tipos de triaxiales que lo vamos a ver más adelante para la diferencia entre lo uno y lo otro. O sea, hay un cambio entre cómo hacer un ensayo y otro. Pero básicamente el principio, la parte inicial que me interesa que ustedes conozcan es que se puede dar esfuerzos de confinamiento a través de un líquido que puede ser agua, glicerina, se puede utilizar para llenar esta cámara triaxial. Bien, entonces una vez que la muestra ha sido colocada dentro de la cámara y ya está con el esfuerzo de confinamiento, ahí es cuando le aplicamos ¿qué cosa? Un esfuerzo desviador. ¿Para qué? Para llevar a la rotura. Entonces, cuando nosotros le aplicamos una carga vertical, pues la muestra va a fallar de manera posiblemente inclinada así, y va a fallar por el plano más débil que tenga la muestra. ¿Ya? Es decir, que si la muestra de suelo que tomamos en el campo es una muestra grande, digamos así,
Ya, miren así. Entonces nosotros estamos tallando tres probetas, miren así, tres probetas. Estamos tallando ahí. Y a cada una de estas estamos aplicando 3 esfuerzos. ¿Está claro? Cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, cuando le sometemos a carga, estamos aplicando la carga así. Este delta sigma que está aquí, pues este esfuerzo vertical lo estamos aplicando ahí, en esa dirección. Y al aplicarle la carga, la muestra va a fallar por el plano más débil que tenga de corte. Esa es una manera de determinar o de llevarle a la falla a un material. Hay la otra manera que es el de corte directo. Y ese en cambio es diferente. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de que es un cilindro, el otro en cambio es un anillo de corte. Es un anillo de corte así. ¿Ya? Es un anillo de corte. Entonces, llenamos la muestra aquí y luego le colocamos dentro de una caja de corte sacándole el anillo. Entonces, en la caja de corte, igual que en el caso anterior, pues aquí viene la muestra en la mitad. Ahí viene la muestra en la mitad. Y lo que se va a hacer es simplemente aquí, bueno, hay una separación en la caja ahí. Hay una separación que se levanta aquí. Se levanta ahí. Y se le aplica carga en la parte superior. Entonces, la parte superior de la caja, esto es móvil. Entonces, al aplicarle una fuerza horizontal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a cortar por aquí la muestra. Y entonces va a fallar obligatoriamente por aquí la muestra. Entonces, en el caso del corte directo, nosotros inducimos para que la muestra falle por la mitad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, como la fuerza que estamos aplicando, ustedes ven aquí, esta fuerza, miren, es paralela a esta área, ¿qué tipo de esfuerzo se genera? Esfuerzo cortante. ¿Ya? Un esfuerzo cortante. Entonces, al aplicar esta fuerza, se está generando un esfuerzo cortante en esta dirección. Pero, obviamente, como nosotros le inducimos a que falle por ese plano, que sabemos que no necesariamente va a ser el plano más débil, sino puede ser en otro lado, pero con los resultados que obtenemos, nosotros podemos fácilmente también con los resultados determinar si es que nosotros le inducimos a que falle por aquí, ¿no es cierto? Podemos con los resultados determinar dónde está o cuál es este ángulo que produce la falla del material. Aquí el plano que produce la falla del material o el ángulo que produce falla del material es este. Este ángulo θ forma con la inclinación, con el plano inclinado y la horizontal donde actúa ¿qué cosa? Este viene a ser el esfuerzo principal sigma 1. Este viene a ser el esfuerzo principal en el círculo de Mohr sigma 1. ¿Y este qué viene a ser? Viene a ser el sigma 3. Por eso ustedes aquí no ven qué cosa. ¿A qué es igual el esfuerzo cortante aquí? Es igual el esfuerzo cortante aquí. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante? 0. 0. ¿Por qué razón? Porque si ustedes dibujan el círculo de Mohr, ¿no es cierto? A los esfuerzos principales, sigma 1 y el esfuerzo sigma 3, ¿cuánto le corresponde en ordenada a este punto? Si es que es el origen. No tiene valor, miren, ¿sí ven? En ordenada no tiene valor. Por lo tanto, los esfuerzos principales, máximos y mínimos, le corresponden a un esfuerzo cortante de 0. Ya, por eso que ustedes no ven en ninguna de estas caras esfuerzo cortante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. No. Bien, y miren cómo falla una muestra de suelo. Entonces, a ver, de acuerdo a esta muestra que está aquí, ¿qué ensayo hemos realizado para hacer esa muestra? ¿Cuál de los dos ensayos que les acabo de explicar? Triaxial. Triaxial. Triaxial, profe. ¿Por qué razón? Por el ángulo de falla, tal vez. Por el ángulo de falla y porque mira la muestra cómo falló. De manera inclinada. Si hubieras hecho un corte directo, ¿cómo hubiera fallado la muestra?
¿Cómo hubiera sido la falla? Horizontal. Una línea horizontal. Ajá. Una línea horizontal. Entonces, obviamente esto es obvio que no es un ensayo de corte directo, sino es un ensayo de corte vertical. Es decir que aquí sí le aplicó el esfuerzo sigma 1. Profe, y ahí está con agua, ahí adentro. Mira, dentro de la muestra no, porque esta es la membrana que les indicaba. Mira la membrana. Si ves estos desgastes que tiene aquí, mira esta liga que tiene aquí. Entonces, esta liga le hace que se ajuste la membrana tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y luego, obviamente, aquí la cámara va así, pues no, mira, la cámara es así. Va así, va así, la cámara va así. Cilindro, ¿no? Va así. Y mira estas mangueras que tienes por aquí. Por aquí es lo que ya una vez que ya le colocas la cámara, ingresa el agua por aquí y llena esto. Y arriba ya no es que llena arriba, le cierras la válvula y ya no sale. Y entonces, estas mangueras que tú ves aquí, puedes generar presión y le das presión a través del líquido. Y una vez que ya está lleno con el esfuerzo horizontal, ¿no es cierto? Con el esfuerzo horizontal, le sometes a carga vertical y al someterle a carga vertical a la muestra, pues lo que hace es fallar. Y entonces aquí es lo que yo les digo, cuando haces un ensayo triaxial, el material falla por el plano más débil. Entonces en este caso, mira cómo ha fallado. Entonces aquí el ángulo de falla de este, ¿cuál va a ser? Este, mira, este es el ángulo teta, este es el ángulo teta. Aquí está el sigma 1 actuando en este plano, ¿sí? Y acá está, ¿qué cosa? El sigma 3. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, aquí ustedes tienen ya en la muestra, ¿qué estados de esfuerzos? El sigma 1, el sigma 1 y el sigma 3. Ya se puede tranquilamente resolver a través de las ecuaciones o del círculo de Moore para determinar qué cosa. ¿Qué es lo importante de aquí? Determinar cuál es este esfuerzo normal y cuál es este esfuerzo de corte. ¿Me entendieron? Entonces, como pueden ver acá, miren, este es el plano de falla, este es donde actúa el esfuerzo principal, el sigma 1, y aquí ya está más fácil para poderlo ver, miren. Y aquí tenemos el estado de tensiones ya en un plano, miren. Sigma 1, sigma 3 y sigma 3. ¿Ahí quedó más claro? Este viene a ser ¿qué cosa? El ángulo teta del plano de falla. Y aquí es donde están ¿qué cosa? Los esfuerzos, el cortante tau y el esfuerzo normal. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Inge, ¿Sí? el ángulo teta sería dato. No, tú lo mides. Tú lo mides o lo calculas, cualquiera de las dos. Ahí ya. Sí. Aquí si es que hay cómo medirlo, lo puedes medir. Si no, el rato de hacer los gráficos, te bota el otro ángulo, que es el ángulo de fricción interna del material, y con el ángulo de fricción interna del material puedes determinar el ángulo teta, que es el ángulo de falla, que es como se calcula en el de corte directo. Ya, Pero, Inge. pero cuando la próxima semana vamos a hacer compresión simple, ahí no le vamos a aplicar el confinamiento, sino solo carga vertical. Ahí sí nosotros, como es visible eso, vemos la falla, cogemos el escalímetro y medimos esta distancia y medimos el ángulo teta, o calculamos el ángulo teta. Bien, vamos a ver ahora los factores que afectan a la resistencia al corte del suelo, que básicamente son tres factores, grandes factores que influyen varias cosas. El primero está la composición del suelo, que tiene que ver con la mineralogía, el tamaño del grano, la distribución del tamaño del grano, la forma de las partículas, el tipo y contenido de los fluidos porosos, los iones en el grano y también el fluido poroso. Miren, todo eso influye dentro de la resistencia al corte. También influye cuán compacto es ese material. O sea, si hablamos de arenas, una arena puede estar suelta, puede estar medianamente compacta, puede estar densa o muy densa, una arena. Y si hablamos de arcillas, el material puede estar muy blando, medio, duro, muy duro, o también otra clasificación puede estar blando, rígido, muy rígido,
Otra clasificación puede estar suave. O sea, depende básicamente del grado de compactación que tenga el suelo. O sea, en otras palabras, el material puede estar normalmente consolidado o preconsolidado, que ustedes ya vieron en mecánica de suelos 1, ¿no es cierto? En la parte, en el capítulo de consolidación. Entonces puede estar en un estado suelto, puede estar en un estado compacto, puede estar blando, puede estar muy duro, ¿no es cierto? Entonces depende cómo esté el suelo, ¿no es cierto? Y también depende de la estructura. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la disposición de las partículas dentro de la masa del suelo. La forma en la que las partículas se empaquetan o se distribuyen. Las características tales como capas, vacíos, cementación, etcétera, son parte de la estructura. Como ustedes pueden ver, las tres cosas de aquí es bastante complejo llegar a determinar esto, pues en la realidad. Entonces, una formulación completa para determinar las ecuaciones sería tomar en cuenta todas estas características o todos estos factores que afectan a la resistencia del suelo. Por eso es que determinar un modelo para los cálculos de lo que son de resistencia al corte y todo este tipo de cosas, no se puede hacer como cuando haces el diseño de una columna o determina la resistencia de un cilindro, que puedes fácilmente modelar un elemento, porque tú fabricas el material. En cuanto al suelo, no. El suelo puede tener una variación increíblemente dentro de la masa de suelo, ¿ya? Y desde ese punto, pues la mecánica de suelos no es tan así como matemáticamente para resolver. Por eso es que los factores de seguridad también dentro de la mecánica de suelo están en el orden de superiores a 3, y dependiendo del cálculo que vayas a realizar. Si, por ejemplo, pilotes, a veces toca poner factores de seguridad de 4, de 5. Entonces, depende también ahí, por ejemplo, entran otras variables, depende de quién está operando el equipo, depende del ingeniero que esté haciendo levantamiento de información, depende de la experiencia que tengan los trabajadores, los ingenieros que estén a cargo de hacer los ensayos, de tomar las muestras en campo, la transportación de los equipos. O sea, si se encuentran, entran un montón de variables que a la final te conducen a tomar las debidas precauciones a través de los factores de seguridad. Pero todo esto, como ustedes pueden ver, pues hace que no sea tan fácil la determinación de un modelo matemático. Sin embargo, obviamente existen las ecuaciones formuladas y planteadas por científicos que nos permiten, obviamente, a nosotros hacer los cálculos para diseñar las cimentaciones de la estructura, que manejando de manera adecuada, haciendo bien los trabajos de campo, bien los ensayos de laboratorio y manejando correctamente las teorías, se puede pues plantear y calcular la resistencia, la capacidad de carga de material, los asentamientos que puede tener esa cimentación y todo un sinnúmero de parámetros que se requieren cuando se hace una obra de ingeniería. ¿Ya? Bien, entonces aquí, ¿cuáles son los conceptos por falla de corte, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la falla de suelo que ocurre generalmente bajo la forma de corte, que lo acabamos de ver, de manera diagonal se está produciendo el corte en esa superficie. Obviamente, esa superficie que es inclinada tiene dos componentes, siempre. La normal que vimos también y el esfuerzo cortante, o sea que falla por dos tipos de esfuerzo, un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la resistencia estructural es principalmente una función de la resistencia al corte del material, ¿ya? Y la fuerza de cizallamiento, que ya vamos a ver a continuación dónde está, es la capacidad de los suelos para resistir deslizamiento a lo largo de superficies internas dentro de la masa del suelo. Entonces, en otras palabras, esa capacidad esa fuerza de cizallamiento, que es la capacidad de resistencia del suelo, si es que esa siempre supera a la masa que va a deslizar, pues no va a fallar el material. Pero si esa fuerza de cizallamiento llega a equilibrarse con la otra, prácticamente es como si hubiera fallado. Y peor aún, si es que esa es menor, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos ejemplos de fallas de obras de ingeniería. Aquí tenemos, por ejemplo, un muro de contención, donde se ve que los suelos generalmente fallan por corte. Entonces, es la fuerza de cizallamiento, es la resistencia que tiene el material. Entonces, si es que esta resistencia supera a la fuerza que moviliza esta masa de suelo, pues el material es estable.
Si es que esta es menor, fallaría. Y si las dos son iguales, pues va a fallar, porque con un pequeño cambio, alguna cuestión que exista, se va a deslizar. Entonces igual, o sea, también esta es la superficie de falla que deslizó y esta es la resistencia al corte movilizado. No sé por qué aquí no me quiere. Aquí está, aquí está. Miren. Miren cómo falla el suelo. Aquí está un video para que ustedes miren cómo falla el suelo. Entonces, si ustedes colocaran este muro de contención y el muro no es lo suficientemente, estuvo bien diseñado como para que no se mueva la masa de suelo, puede fallar así, miren. Ahí miren, se está corriendo la base de la cimentación. Está fallando por deslizamiento en la base de la cimentación. Entonces, se corre el muro y es como si hubiera fallado. No necesariamente, ya no necesita que se vuelque, ni mucho menos. Ya falló por deslizamiento. Entonces, miren cómo se movilizó esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? Que la fuerza de deslizamiento de esta masa de suelo superó la resistencia al corte del material. ¿Ya? Y eso con una obra de contención. No se diga si tienes una obra normal. ¿Ya? Entonces, aquí está movilizada la masa de suelo. Ok, mira aquí en cambio hay una cimentación. Normalmente las cimentaciones, ¿sí? Una cimentación, aquí voy a dibujar, miren, una cimentación, la forma de falla de una cimentación es más o menos así. Aquí está el empotramiento de la cimentación, porque no queda a nivel de la superficie, y el plano de falla de esa cimentación es así. Entonces aquí tenemos una zona real tangencial y lo mismo pasa acá. Entonces es una parte curva, ¿sí? Entonces, si nosotros le aplicáramos solo una carga vertical hasta que esto se hunda y produzca la falla de la cimentación, ¿sí? Hasta que esto se hunda y produzca la falla del suelo, perdón. Aplicamos aquí una carga hasta que eso falle, ¿no es cierto? Debería fallar así. Pero eso casi no se da en la realidad. Eso es muy difícil, que una cimentación falle por esta superficie y por esta superficie. Normalmente la falla se produce al un lado o al otro lado de la cimentación. ¿Y por qué razón? Porque normalmente para que una estructura falle siempre debe haber una carga, al menos que haya estado súper mal diseñado. Pero si no, por ejemplo, si tienes una estructura que tienes luces diferentes en una cimentación, es obvio que del un lado te va a llegar más carga que la otra, y entonces al ya no va a haber un equilibrio ahí de cargas, porque está llegando más carga del un lado del terreno que del otro, va a hacer ¿qué cosa? Que deslice. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que si tienes una cimentación ahí, de este tamaño ahí, y tienes por acá otra cimentación más grande, mucho más grande, así, ¿no es cierto? Y aquí tienes esta cimentación ahí. Entonces, mira, la distribución de esfuerzos de esto es así. Y la distribución de esto es así. Y supongamos que acá no tienes ya nada, no hay ninguna carga de este lado. Entonces, si bien es cierto, puedes tener aquí una carga vertical. Estoy estorbándolo de arriba. Si bien es cierto, aquí puedes tener una carga vertical. Pero esta carga de acá ya está dando un desequilibrio a todo esto. ¿Por qué? Si aquí no tienes ninguna carga, yo les pregunto, ¿para dónde fallaría la cimentación? ¿Para dónde fallaría la cimentación? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Para donde no hay carga? No, porque aquí se superponen los esfuerzos y aquí se produciría posiblemente la falla. Es decir, que si se generaría una falla,
como aquí este zapate está empujando hacia abajo, y aquí también, esta zona sería una zona de falla del material si se superponen los esfuerzos y la suma de esos esfuerzos no resiste el suelo que está acá, el suelo que está debajo. Entonces, va a fallar hacia el lado hacia acá. Inge, disculpe, ahí lo que falla es el suelo, ¿verdad? Es el suelo, claro, el suelo es el que se hunde. No es por ejemplo, la estructura, es el suelo el que falla por los dos esfuerzos que están ahí. Claro, pero ojo, aquí estamos hablando de la mecánica de suelos. Eso no quiere decir que el suelo te resista la carga y esté mal diseñado, mal construida la cimentación y te falla la cimentación también. O sea, eso no quita. O sea, aquí estoy hablando yo del mecanismo de falla del terreno. Pero puede ser que tengas un terreno de excelente calidad y hayas diseñado mal esa cimentación, ¿me entiendes? Y te falle la cimentación. Se rompa la cimentación, construiste una zapata muy pequeña o de mala calidad. Por eso es que también luego vas a ver en estructuras el diseño de cimentaciones, la materia de cimentaciones. Justamente porque no solo es cuestión de uno asegurar el material que tienes por debajo de la cimentación, sino también la cimentación como tal. La tienes que diseñar, le tienes que poner el refuerzo estructural a compresión, a tracción, el peralte necesario para soportar qué cosa, el tamaño y la dimensión necesaria para soportar las cargas y los momentos a los cuales va a estar sometida esa cimentación. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Entonces, mira, aquí mira, si hubiera una carga en esta dirección que desequilibre, ¿no es cierto? Como sería el caso de esta cimentación, que te está dando un desequilibrio acá. O sea, olvídense que no existe esta cimentación y solo hay una carga vertical, fallaría como esta. Pero si le colocas una cimentación aquí, esta ya te provoca desequilibrio, ¿sí me entiendes? En la cimentación, ya le afecta acá. Y esto ya te da origen a que pueda fallar de cualquier manera esa cimentación, sea al lado derecho o al lado izquierdo, pero en este caso se hundiría de este lado del terreno y se produciría en ese sentido. Entonces miren aquí cómo sería la falla, miren. Miren cómo se hunde la cimentación. Y miren cómo se hace acá. Miren el lado derecho del terreno. ¿Qué es lo que le pasa al lado derecho del terreno? Esto, miren. Hace esto. Cuando falla una cimentación. Se hunde de un lado y acá se levanta de este lado. Obviamente no está preciso el dibujo, pero es la idea, ¿no? Que se levanta así. ¿Ya? ¿Me entendieron? Y esto vamos a ver cuando veamos capacidad de carga, vamos a ver esto. Ya, vamos a ver esto. Pero ahorita le estoy diciendo, bueno, ¿por qué falla el suelo? Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando esto sucede? Que esta resistencia de sellamiento que está aquí fue menor a ¿qué? A esta masa que se movilizó. O sea que la fuerza cortante que produjo esta cimentación superó ¿qué cosa? La resistencia al corte del material. Y falló. Igual acá. Si ustedes tienen este talud, ¿no es cierto? Tienen ese talud ahí. Sí. Si tienen este talud aquí, ustedes pueden hacer centro, por ejemplo, ahí, y generar un radio, otro radio, otro radio. Son círculos de falla, que puede haber una infinidad de círculos de falla, una infinidad. Pero al final, todos estos círculos de falla te van generando factores de seguridad. Entonces, este factor de seguridad a lo mejor sea súper alto, ¿ya? Pero va a llegar a este factor de seguridad de acá, a este círculo de acá, este de aquí, miren, donde el centro de este círculo posiblemente esté por acá, ¿no es cierto? Y este va a tener el menor factor de seguridad. Entonces, uno lo que busca es determinar cuál es el factor más bajo, o sea, cuál de los círculos produce un factor de seguridad más bajo. ¿Ya? En este caso sería este círculo de aquí. Y ese sería el factor de seguridad. Por ahí fallaría el material. Entonces, aquí, por ejemplo, si quieren ustedes darle una solución, supongamos que para fallar por ahí, quiere dar una solución, ¿qué sería? Una solución así rápida, ¿no es cierto? Sería, si tienes espacio acá, puede ser que le tiendas más aquí al talud. Mira, así. Ya si tienes espacio.
¿Por qué falla el suelo? Falla por el peso de toda esta masa de suelo, hace que esto se deslice. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho aquí? Estoy quitando toda esta masa de suelo de aquí. ¿Sí ven? Y entonces este peso que antes consideraba todo lo de arriba, ya vas a tener que restarle esto o no consideré esta parte de aquí. Entonces, al tener menos peso, esto va a subir el factor de seguridad. ¿Ya? Ok. Bien, esto es importante. Donde se produce la falla del suelo, no es que la partícula se tritura, no. Lo que hay es un deslizamiento entre partículas. O sea, las partículas se deslizan de la una con respecto a la otra. Pero no es que se produce una fractura de la partícula, no es que se tritura la partícula como tal, sino solo se desliza. ¿Ya? Fundamental ese concepto. Bueno, y aquí en muros, este sería la superficie de falla. Ya vamos a ver en el capítulo de muros cómo llegar a determinar cuál es este ángulo de falla en este material. ¿Ya? Vamos a llegar a determinar esto y entonces en esta superficie de falla se van a generar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Los dos son los que dan origen a la falla del material. Y en un túnel, también cuando pones el recubrimiento aquí en el túnel, se genera un esfuerzo normal en un punto cualquiera y el esfuerzo cortante también en esta superficie. Bueno, y esto es lo mismo, ¿no? Aquí es la resistencia que ofrece el suelo para que este material no deslice, ¿no? Es lo mismo que vimos anteriormente. Ok, en cuanto a lo que tiene que ver ¿en qué obras o en qué capítulos o en qué unidades se producen los esfuerzos cortantes? Básicamente, en estos 4 temas se producen, en estas 4 materias, se producen los esfuerzos de corte. Entonces, en mecánica de suelo nosotros vamos a ver lo que es empuje de tierras y lo que es capacidad de carga en cimentaciones superficiales. Esto, lo que es estabilidad de talud, es que se generan esfuerzos cortantes ahí, pero esto ustedes lo van a ver en geotecnia, próximo semestre. ¿Ya? En la materia de geotecnia van a ver todo lo que es estabilidad de muros. Y lo que es diseño de pavimentos, justamente van a ver en la materia de pavimentos, este capítulo de aquí. ¿Ya? Entonces, en los 4 se produce esfuerzos cortantes. Aquí de manera indirecta, pero igual se producen esfuerzos cortantes. Entonces, cuando vean estas materias, pues ahí van a ver cómo considerar el esfuerzo cortante en esto. Lo van a ver el próximo semestre porque las 2 materias ven en el próximo semestre. O sea, por eso es que la mecánica de suelos 2 es, creo que es prerequisito para las 2. Y como el próximo semestre ya vamos a estar creo que de presencial. Entonces ya tienen que ir con buenas bases, jóvenes, para que no tengan problemas ya cuando estén de manera presencial. Bien, entonces igual que en el caso anterior, aquí ustedes pueden ver que el modelo que se genera aquí, después de aplicada la carga a través de la cimentación, podemos representar este estado de esfuerzos en un elemento plano que está acá. ¿Ya? Y aplicar las ecuaciones que ustedes vieron ya en resistencia de materiales. Entonces aquí tenemos que este estado de esfuerzos en los suelos va a ser un estado de esfuerzos biaxial como que tenemos aquí, sometido a un esfuerzo sigma Y y sigma X. ¿Ya? Y el sigma Z no es necesario, ¿por qué razón? Porque es el mismo del sigma X. O sea, el sigma X y el sigma Z son los mismos esfuerzos. Entonces, para hacer el círculo de Mohr hay que considerar un par de cosas que son diferentes a lo que es resistencia de materiales. Y aquí en resumen, voy a dibujar el círculo de Mohr para que rápidamente ustedes me entiendan qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en el eje de las abscisas va a ir los esfuerzos normales y en el eje de ordenada, el cortante. Entonces, arriba va a ser, a diferencia de resistencia de materiales, va a ser positivo y abajo va a ser negativo. Y los esfuerzos en la masa del suelo, ya los vieron en los elementos que les mostré al inicio, estos esfuerzos van a ser ¿de qué? Esfuerzos normales, pero ¿de qué? De compresión, ¿sí ven?
de compresión. Son esfuerzos normales de compresión, porque obvio, si colocas una zapata, ¿no es cierto?, sobre la masa de suelo, ¿qué está haciendo esa zapata al material que está abajo? Está generando una presión hacia abajo, una fuerza de compresión, una fuerza que da origen a un esfuerzo de compresión. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, si quieren ver así, sería el sigma 3 y el sigma 1. Y los esfuerzos cortantes van a ser iguales a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo graficamos el círculo de Moore en los suelos? Si no tiene cortante, pues simplemente este sería el sigma 1 y este sería el sigma 3. Lo que está aquí. Si tienes cortante, ¿qué tienes que hacer? Graficar el círculo de Moore así como está aquí. ¿Ya? Si tienes cortante acá. Si te da un estado de esfuerzo que tenga corte. Si no te da, si te da directamente lo que está acá en celeste, en color celeste, graficas así. ¿Y qué es lo que te dice? Que como los esfuerzos de compresión, los esfuerzos en la masa de suelo son de compresión, y para poder interpretar de mejor manera los esfuerzos en el círculo de Moore, lo que se hace es dibujar estos esfuerzos de compresión al lado derecho. Entonces, este esfuerzo de aquí es un esfuerzo de compresión, ¿sí? Pero se lo grafica al lado derecho. Entonces, estos vienen a ser, los de compresión vienen a ser positivos. Y el cortante, positivo arriba y negativo abajo. Eso está. En otras palabras, los esfuerzos de compresión en suelos se los considera positivos. Y positivos en el eje de coordenadas se los dibuja hacia el lado derecho del origen. Es la diferencia de resistencia de materiales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, dijo que se graficaba al lado derecho. Al lado derecho los de compresión. Ya, gracias. En resistencia de materiales, acuérdate que tracción era a la derecha y compresión a la izquierda, ¿no es cierto? Aquí cambias. Bueno, pero más es por facilidad de poder interpretar los resultados, nada más. Bien, y vamos ahora a ver la teoría del polo que nos permite a nosotros calcular el estado de esfuerzos de un elemento que esté inclinado a un ángulo cualquiera. Entonces, para cualquier estado de esfuerzos, ST representados por un punto en el círculo de Moore, una línea dibujada a través del punto paralela al plano donde actúan los esfuerzos, interseca el círculo en un punto llamado polo. Un punto único llamado polo. Y esto aparentemente da la impresión que es súper complejo, pero en realidad no lo es. Es súper fácil. Vamos a hacer un problema a continuación para que ustedes vean cómo a través de la teoría del polo, cómo se pueden determinar los esfuerzos en un plano cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve el polo? Lo vamos a ver a continuación. Miren, nosotros dibujamos, primeramente, o representamos el estado de esfuerzos que tenga el elemento, ¿no es cierto? Entonces, si un elemento está sometido a esfuerzos de compresión, ¿no es cierto? A esfuerzos de compresión y también a, bueno, aquí, pongámosle aquí, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión, esfuerzo de compresión y también un esfuerzo de corte. Entonces, aquí vamos a tener el sigma X está hacia abajo, estaría ahí, estaría acá, estaría ahí y estaría acá. Entonces, el punto A es este, ¿cierto? Y acá está el punto B. ¿Ya? Este es el punto A y este es el punto B. De coordenadas, este es sigma con este tau, que está aquí. ¿Ya? Y el B es el de acá. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos estos dos puntos, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos, miren, una paralela a este plano, que pase por este punto y va a llegar acá a la esquina. Trazamos una paralela a este plano, una paralela desde abajo hasta que corte la horizontal esta y se van a unir en un solo punto llamado polo.
Y ese es el polo. Así de simple, de ser. Paralela a esta, hasta que corte al círculo. Paralela a esta, hasta que interseque a la otra línea que va a ser en un punto en el círculo. Ya, una vez que tenemos el polo, pues podemos ir viendo dónde están los esfuerzos principales, dónde están los cortantes. Entonces, esto ya lo saben ustedes. Aquí va a estar el esfuerzo principal 1, acá el esfuerzo principal 3, ¿ya? Y aquí va a estar el esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, por el polo, trazamos una línea que une el esfuerzo principal, al esfuerzo principal 1. Trazamos otra línea que une el esfuerzo principal 3. Miren, ¿se ven? ¿Y estos qué vienen a ser? Los planos principales. Luego, tracemos el cortante. Bueno, antes de eso. Este sería el ángulo teta. Ángulo que produce la falla. Y este de acá sería teta más 90. ¿Ya? Ok, ahora vamos a trazar el cortante que va a estar en el centro del círculo. Con otras palabras, que viene a ser ¿qué cosa? 2 veces el radio o el diámetro. Entonces el cortante simplemente es el radio del círculo. El cortante es el radio del círculo. Pero entre los dos puntos va a haber ¿qué cosa? Un diámetro. Miren, ahí está. Ahí está el tau máximo. Arriba positivo. Y abajo negativo. La diferencia del uno con el otro. Si unimos el polo con los taus máximos, miren, vamos a tener los planos cortantes. Y van a estar ya los dos planos. ¿Qué los va a separar? Mira, aquí el polo con el sigma 3. El polo con el sigma máximo, 45 grados. El polo con el sigma 1. El polo con el sigma máximo, 45 grados. Se va comprobando lo que ya vimos en la clase anterior. ¿Ya? Y esos van a ser los planos de corte. Bien, esta es la continuación de la... si acaso quieren sacarle una copia. Para no seguir poniendo más cosas aquí, le pasé a la siguiente. Entonces, bueno, eso ya teníamos allá. Inge, una pregunta. Sí. ¿El polo siempre va a estar ubicado en el primer cuadrante o también podría hacerse en el lado de abajo? Podría hacerse porque a la final te va a dar lo mismo, solo que le va a salir los otros esfuerzos del otro lado. O sea, cuando uno determina los esfuerzos, acuérdate que cuando uno hace los esfuerzos en un plano inclinado, tú puedes determinar en el plano inclinado este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo, este esfuerzo. En definitiva, puedes calcular el sigma X1 y el sigma Y1. Pero cuando tú haces al revés, en lugar de determinar, a lo mejor este punto lo determinas a este. Pero el otro va a ser perpendicular, así como este. O sea, no, eso no hay que complicarse mucho porque a la final está sacando del otro lado el esfuerzo. Si es que esa es la pregunta. Ya, Inge. Gracias. Ok. Entonces, miren, aquí, a ver, el estado de esfuerzos que nosotros dibujamos, que graficamos con el estado de esfuerzo. Ya. A ver, aquí nosotros, ese gráfico de ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Miren, estamos haciendo esto. Esto. Y ahí están los esfuerzos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué tiene? Tiene cortante. Tiene cortante. O sea que este es el sigma X. Este es el sigma Y. Aquí está el cortante. A ver, con los datos que les acabo de poner en la pizarra, con los parámetros que les pongo en la pizarra, ¿dónde están? ¿Dónde están representados estos puntos de aquí, en este gráfico? ¿Ah? ¿Dónde están? En el 1 y en el 3, profe. Sí.
Aquí, Sigma 1 y sigma 3. ¿qué opina? En el sigma X y tau XY. ¿Y este punto cuál sería? El, ¿Qué letra es esta? el A. Y esta viene a ser la B. ¿Por qué razón no es el sigma 1 y el sigma 3? Porque esos son los máximos. Sí, sí. Tiene, ¿Por qué Por razón? el ángulo, Porque profe. olvídate, verás que este gráfico de aquí, o sea, en principio no existe. En principio no existe. Yo lo generé a través de este estado de esfuerzos. Lo generé acá. Ya, en principio no existe. Lo generamos a través de este estado de esfuerzos. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que no son los esfuerzos sigma 1 y sigma 3 los que están acá? Que este sigma X no es sigma 1. ¿Cómo te das cuenta? Porque existe esfuerzo cortante. Perfecto. Perfecto. Es decir, que si en el plano de tensiones original te da esfuerzo de corte, lo que te está dando son puntos que están o hacia arriba o hacia abajo de los esfuerzos principales. ¿Me entendieron? Y estos esfuerzos, ¿qué van a ser? Menores que el sigma 1. El momento que tiene corte aquí, valor asignado al corte, quiere decir que este esfuerzo de aquí es menor que el sigma 1. Y tienes que determinar el sigma 1. Si es que no tienen esfuerzos cortantes, de entrada ya sabes qué cosa, que es el sigma 1 y el sigma 3. ¿Me entendieron? sí. Esto tiene que dar, pero recontra que claro. Pregunta de examen. ¿Entendieron todos? Ok. Entonces, este es un estado de esfuerzos cualquiera, ¿me entiendes? Un estado de esfuerzos cualquiera. ¿Dónde se va a producir la falla del elemento? Entonces, si hablamos nosotros de suelos normalmente consolidados, este plano o este envolvente de aquí pasa por el origen. Y al pasar por el origen, va a ser tangente en un punto específico en el círculo. En un solo punto va a ser tangente. Es decir, que si es que es por aquí, donde es tangente, ese va a ser el punto de falla. Es que si yo determino la ordenada de esto, ese va a ser el esfuerzo que produce la falla de ese material. ¿Para qué esfuerzo? Para un esfuerzo de confinamiento sigma normal que está desde aquí hasta acá. Entonces, mire, ahí está, ahí es tangente esta línea de aquí al círculo. Entonces, si yo trazo la ordenada de esto, ¿sí? Me va a dar el tau, que produce la falla. Y la componente horizontal me va a dar el sigma. Mire. ¿Me entendieron? Ahora, si unimos el polo con este punto, vamos a tener el plano de falla. Y acá también, miren, ¿se ven? Ahora, este punto, ¿qué viene a ser? El centro. El centro del círculo. Esta distancia, desde aquí hasta acá, ¿qué es? ¿Qué es? El radio. El radio. El radio. Entonces, si yo quiero determinar el ángulo beta, ¿qué función del ángulo puedo aplicar? La función seno. Seno de beta, ¿qué va a ser igual? Al radio. ¿Para qué? Para la distancia. OC. ¿Yo sé qué era en el círculo de Moore? El esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio que viene a ser el centro. ¿De acuerdo? Viene a ser el centro. Entonces, mira, el radio aquí era igual a sigma 1
Menos sigma 3, ¿qué me queda? Si resto los dos, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? El diámetro. El centro. Diámetro. El diámetro, me queda el diámetro. Si yo resto sigma 1 menos el sigma 3, me queda el diámetro. Y si le divido para 2, ¿qué me queda? El radio. El radio. Entonces, yo el radio lo puedo determinar fácilmente restando sigma 1 menos sigma 3 para 2. Ya tengo el radio, ya tengo el cateto opuesto. Y la hipotenusa que es igual, como el centro es igual, en cambio ¿a qué? Al sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Ahí está. Entonces, esta altura que ustedes ven desde aquí hasta acá, viene a ser el esfuerzo que produce la falla en el material. ¿Para qué? Para un esfuerzo normal correspondiente a un esfuerzo normal que va desde aquí hasta acá. Entonces, le aplicas un esfuerzo normal de esta magnitud y el esfuerzo de corte de ese material es acá. Si tú le aumentas el confinamiento, este viene a ser el esfuerzo de confinamiento. Si tú le haces crecer, le aumentas el esfuerzo de confinamiento. ¿Qué quiere decir? Que le traes más acá. Suponte que el confinamiento le pones hasta ahí. Entonces, el cortante también va a estar acá. Y si le sigues aumentando el confinamiento, esto sigue llegando más acá, pero todas alcanzan la misma envolvente de falla. Vamos a ver eso a detalle más adelante. Bien, vamos a hacer este problema. Para aplicar la teoría de polo de manera que quede claro. ¿Copiaron, chicos? O jóvenes, perdón. ¿Sí? Ok, va. Entonces voy a dejar de compartir y voy a pasar al OneNote para resolver ahí, ¿ya? Ya. Y creo que estaba por acá. No, ¿qué hice? A ver si está abierto. Ya, ahí está lo mismo, ¿no? Que me esté estorbando los... Bien, entonces, como ya copiaron el problema, voy a hacer un eje de coordenadas. Acuérdense que hay que hacer un plano de coordenadas. Y voy a aumentar el tamaño de los cuadros para facilitar el gráfico. Perfecto, ahí está. Entonces, centrémosle este en un cuadrante. Perfecto. ¿Ya? Bueno, ustedes me dan largo haciendo a mano. Para mí es más difícil. A ver. Creo que está muy allá. Creo que está muy allá.
Voy a correr un poquito más acá para que no esté muy lejano. Ahí está mejor. A ver. A este le vamos a poner, por favor, cámbiale este de aquí. Pongámosle aquí 25. Es por facilidad para mí, porque los cuadritos es lo voy a hacer cada 5, ¿ya? Entonces, para mí facilita eso. Cámbiale eso, por favor. Ya, ok. A ver, el punto A, ¿dónde lo grafico? ¿Qué tiene de coordenadas el punto A? Dígame, ¿qué tiene de coordenadas? Con los respectivos signos. Voy a poner aquí. El punto A. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? Dígame. 25 ¿Positivo o negativo? positivo. ¿Positivo? ¿Con qué? ¿Cuál es el estado? 25 igual. ¿Positivo o negativo? Positivo. Negativo. ¿Negativo? Positivo. Negativo. Positivo. Oh, positivo. Positivo. Ah, positivo. ¿Cuál es el criterio? Cara positiva. Cara positiva y sentido positivo del eje. Entonces, mira, está en la cara positiva y en el sentido positivo del eje. Por lo tanto, ¿qué es? Positivo. ¿Y el punto B qué tiene de coordenadas? 50 50 positivo o negativo. positivo. Positivo. Y el 25 positivo o negativo. Positivo. Acuérdense que lleva el signo cambiado. Así. Cambiado. Ingenio es 50. Ah, perdón. Gracias. Bien. 50 y 25 negativo, si bien es cierto, este es positivo, si bien que es positivo este, pero lleva el signo cambiado para poder graficar. ¿Ya? Entonces, ubiquemos esos puntos. Entonces, Profe, sí. profe, el 50, o sea, el 50 no es la compresión, no sería negativo. No, es que en suelos, acuérdense que les dije que los de compresión son positivos. Ah, ya, gracias. Ya, entonces sería, el punto A sería 25, 25, está arriba, ¿no? Entonces sería 12, 25, voy a hacer una cosa así. $25 sería 25, 25, sería 2. Estaría ahí. Y el otro sería 50 y 25. El sería 50. Y 25. Me da el brillo de la ventana y no me deja ver. Así veamos. ¿Sí está bien? Entonces, este sería el punto A.
Teta, ¿cuánto es teta? ¿30 grados? 0. 60. 0. Y teta para el punto B, ¿cuánto es? 90 no era. 90. 90. 90 grados. $90 grados. Tengo una pregunta. Ajá. Sí, En el caso que no existe esfuerzo cortante y como usted nos decía, solo va a estar el esfuerzo, el sigma 1 y el sigma 3 en la gráfica. Eh, ¿cuál sería ahí el sigma 1, el mayor, sin que sea, me explico, o sea, puede estar en X o en Y el sigma 1? ya te entiendo. Claro, puede estar en X o en Y. Desde el punto de vista de la resistencia a los materiales, puede estar en cualquiera de los dos. Normalmente en suelos, no creo que te vayas a topar con ese caso. No sé, no te sabría decir la ciencia cierta, pero en suelos es más difícil que este esfuerzo sea mayor que el de acá. En suelos, este es mayor porque se va a comprimir el elemento. Entonces, ahí hablamos de compresión. Si este supera al de acá, ya no habría compresión. ¿Qué habría? ¿Qué habría? Tracción. No tracción, expansión. Miren, ahorita ¿qué es lo que está pasando con ese gráfico? Ahorita lo que está pasando es que al final del día, ¿no es cierto? Cuando ya terminamos de hacer el ensayo, perdón, cuando ya le apliquemos todos los esfuerzos y todo lo demás, así va a quedar. ¿Por qué? Porque el 50 es mucho mayor y se va a comprimir en esta dirección. Y ese sería el sigma 1. No el sigma 1. No es el sigma. A eso me Es refería. Esa es la parte. simplemente la deformación que ha tenido vertical. Mientras que en el sentido horizontal, como es menor, se ensancha esto. O sea, disminuye en la altura y se ensancha. Porque este esfuerzo es menor, este lo va a desplazar de acá. Y entonces hace que el elemento crezca lateralmente y disminuya verticalmente. Y se está aplicando un esfuerzo de compresión en el elemento. ¿Qué pasa si tú inviertes los esfuerzos? ¿Qué pasa si al 50 lo pones acá y al 25 arriba? ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Lo Supongamos que contrario. ahí le pongo 50 y acá le pongo 25. ¿Ya? Ahí le pongo 25. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser esto, mira. ¿Me entendiste? Ya, Inge, sí, ya entendí mejor. Gracias. Inge, Sí, en el eje de coordenadas aquí el esfuerzo cortante positivo está hacia arriba, sí. el negativo hacia abajo. Aquí es el tau positivo. Este es el tau negativo. Inge, una pregunta. ¿Será que me puede explicar por qué el TT0 en el punto A, por favor? ¿Por qué?
¿Por qué el teta es 0 en el punto A? ¿Podría explicarme eso, porfa? Claro, porque mira el estado desde dónde gira. Primeramente, este es el plano de referencia. Ya, mira, este es el X. Y este es el Y. ¿Ya? Entonces, mira, cuando yo dibujo el punto A, que tiene de coordenadas 25 en el esfuerzo normal y 25 en el cortante, ¿cuál es el ángulo que está girando a ese punto A? ¿Gira algo ese plano o no? No gira nada. Estás graficando el punto para el eje X, donde el tau es, donde el teta es 0. No estoy dibujando el 30 por si acaso, eso no lo he tomado en cuenta para nada. No hemos hecho nada con eso todavía. Lo que hemos dibujado solo es esta cara de aquí, que tiene este punto de coordenadas que tiene 25 a compresión y cortante 25. Punto. Entonces, el ángulo de giro de esta cara, ¿cuánto es? 0. Y mira, ¿cuánto lo separa en cambio al esfuerzo sigma y respecto del eje X? ¿Cuánto? 90 grados. Por eso es que para el punto B, este X ha girado ¿cuánto? Al punto B, 90 grados. ¿Me entendiste? Sí, sí, gracias. Ok. Voy a cambiar el color porque yo no soy, ¿cómo es? Retiro las palabras. Casi digo algo que podría afectar susceptibilidades. A ver, entonces vamos a graficar el círculo de... ¿Le salió algo parecido? ¿Y esto ya le salió parecido? ¿O está mal mi gráfico? ¿Ah? Está bien. ¿Sí está bien? Sí, está bien. A ver, vamos a poner... Creo que ahí está. Listo. A ver, ¿están hasta ahí para continuar? ¿Puedo continuar? Sí. Ya. Trazamos una paralela por el punto A esta cara. Y le voy a poner el mismo color para que no perderlo, ¿ya? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro. Los signos van cambiados aquí es porque el ejercicio es de suelo, ¿verdad? Porque para el ejercicio que hicimos en la anterior clase no era así los signos, ¿verdad, Inge? ¿O estoy mal? No, en resistencia de materiales lo que le expliqué en la clase anterior. Cuando vayas a resolver problemas de suelos, tienes que cambiar el procedimiento para realizar el círculo de Mohr. Lo que es compresión ahora es positivo en suelos. Es por facilidad de cálculo para que te salga el círculo a la derecha, ¿me entiendes? Porque los suelos normalmente van a estar trabajando a compresión. Y por eso se grafica al lado derecho lo que es compresión. Y eso vas a encontrar en cualquier bibliografía de mecánica de suelos, vas a encontrar al lado derecho la compresión y al lado izquierdo obviamente la parte de tensión. En cambio, resistencia de materiales, al revés. Tracción a la derecha y compresión a la izquierda. ¿De acuerdo? Ya listo, Inge, gracias. Y de aquí trazamos, miren, una paralela a esta.
por el punto B. Hasta que corte ahí. Donde corta, ahí tenemos el punto, un único punto. Es un único punto. Ese viene a ser el polo. ¿Ya? Ahora, rápidamente calculemos porque nos va a coger como se dice, la tarde. Si es que les pido de favor que lo hagamos más rapidito. Para ustedes es más fácil porque para mí es más difícil graficar acá. Ustedes a más, no, ya, entonces voy a ponerle aquí letras. A ver, este no. Este va a ser el centro. Y este va a ser el origen. El origen. Y la M le voy a poner aquí. Ahí. A ver. Rápidamente, miren. Si ustedes, ¿cuál es la distancia que hay? La distancia horizontal desde este punto hasta acá. Hasta ahí. ¿Cuál es la distancia horizontal? 50. 50. Muy bien. Y en la parte de arriba, ¿cuánto es? 25. 25. Muy bien. Este es 25. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a qué es igual MC o CM? Rapidito. CM. 50 menos 25 dividido para 2. ¿Cierto? 50 menos 25 sobre 2, que nos da 12,5. 12,5. Eso es esto. ¿Y cuál es la altura del triángulo? ¿Cuál es la altura del triángulo? 25. 25. Entonces, por favor, quiero que me den calculando rápidamente el ángulo. A ver, primeramente el radio. El radio. ¿No? El radio, ¿qué va a ser igual al radio? El radio va a ser igual la raíz cuadrada de 12,5. 27,95. 12 al cuadrado, ¿cierto? Más, joder. Más, sería 25 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 27,95. Ya, 27,95. Y ayúdame calculando este ángulo de aquí. Este ángulo. 63,43. Todos pudieron, ¿no es cierto? Es calcular el que está arriba, el ángulo que estoy calculando aquí, es el mismo de acá, miren. ¿Sí ven? Calculando la tangente de 25 para 12,5, debe darles ese ángulo. ¿Cuánto es que sale? 20.
¿Cuánto dijiste? 63.43. Ya, 63.43. ¿Están todos hasta ahí? Y voy a quitar ya estos valores de aquí porque me van a estorbar. Ya. Ok, ahora sí. Por el punto P, ¿qué es lo que voy a hacer por el punto P? Por el punto P, miren, voy a trazar una paralela para trazar este ángulo, miren. ¿Sí? Voy a trazar una paralela a esta línea. En otras palabras, debería tener 30 grados este ángulo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tracen, pueden proyectarle este lado de aquí, le pueden proyectar hacia acá, ¿sí? Pueden proyectar y trazar una línea por el punto P, que tenga 30 grados. Y le voy a poner el mismo color para que lo identifiquen. Esa viene a ser una línea paralela. Esta línea de aquí es paralela a esta. Es decir, que este ángulo de aquí es 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos determinar? Lo que necesitamos determinar es esta distancia. Esa distancia. Y también esta distancia. Entonces, el vertical es el tau. Este viene a ser el tau. Ese viene a ser el tau. Y el otro viene a ser el sigma. Es lo que necesitamos, es lo que vamos a buscar. Es lo que necesitamos determinar. ¿Ya? Entonces, si bajamos igual una línea recta por aquí, por este punto. Capaz que le quito la flecha que está afuera para que no se vea eso. Ahí.
Ya, entonces ahora sí, unamos estas líneas. Esta con esta. ¿Están de acuerdo con ese ángulo? ¿Están de acuerdo con ese ángulo? Miren, el 63.43 que está ahí es el mismo que está acá. Ese ángulo que está dibujado ahí, que lo acabo de dibujar ahorita, es este mismo que está acá. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque miren, miren lo que los separa. Los dos catetos, miren este cateto y miren este cateto. ¿Qué son los dos? ¿Qué son? Iguales. Son iguales, porque ambos es, ¿qué cosa? Es radio. Entonces, si los dos son iguales, ¿qué pasa con los ángulos? Los mismos. Entonces, si es que este es 63,43 y este de acá es 30, que viene a ser el de acá 30, le resto 63,43 menos 30, 33,43. ¿De acuerdo? Y si es que ese ángulo es 33,43, no lo duden que este también es lo mismo. ¿Están de acuerdo o no? Por la misma razón anterior. ¿Este cateto qué es? Radio. ¿Este cateto qué es? Radio. Por lo tanto, los dos ángulos, ¿qué van a ser? Los mismos. ¿Y este ángulo de acá cuánto es? ¿Están de acuerdo o no? Ese sí es más fácil de determinar, ¿no es cierto? Miren, con la horizontal este y con la horizontal de arriba lo mismo, ¿no es cierto? Perdón, 63. Perdón. Este ángulo es 63,43. Este es el mismo que está arriba, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no? Este, mire, este es el mismo de acá. En otras palabras, este ángulo de aquí es este ángulo de acá, que es el mismo de arriba, ¿sí ven? Ya. Por favor, determinen este ángulo de aquí. ¿Cuánto les da este ángulo de aquí?
Este ángulo de aquí, ¿cuánto les da? El ángulo que está de color verde. 113,14. 113,14. ¿Me puedes dictar cómo sacaste? 180 menos 33,43 por 2. ¿Y eso da cuánto? ¿Cuánto me dijiste? ¿113? 14. 113,14. ¿Ya? ¿Y cuánto vale este ángulo de acá? Este ángulo de acá. Este angulito de aquí, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto? 343. 343. A ver, ¿me dictan para dejar escribiendo? ¿Cuánto? 180 menos 113,14 y menos 63,43. Igual cuánto. 3, ¿cómo? 43. Ya está resuelto. Está resuelto. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Seno de 3,43. ¿Qué es igual? El tau Tau. El tau. sobre el radio. Sobre el radio, ¿que es cuánto? ¿Cuánto salió el radio? Sí, 27,95. 27,95. ¿Cuánto sale? Uno punto 67.
Sale. $27.899. No creo. 27.90. ¿Cuánto? 27.90. Sí salió lo mismo que dijo. No, 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 es que a eso hay que restarle lo... Claro. Esto no es El sigma, radio. esto es, No, no. no, es la distancia, pongámosle una letra aquí. Perdón, pongámosle aquí la letra L. Esta es la letra L que está ahí. Habría que restarle OC, ¿verdad, Inge? Sí. Ya, ahí está. Ya, entonces, esto viene a ser, en realidad, esto es CL. CL, ¿están de acuerdo? Entonces, el sigma va a ser igual a 50, no 50. ¿Cuánto es el centro? ¿Calculamos el centro? ¿Sigma promedio o no? No, no. No, Los pero cálculos. sale No, no calculamos. 37,5 creo que son, Inge. Sí, 37.5. Promedio va a ser igual a qué. Meditan, aquí es igual sigma promedio. 50 más, perdón, 50 más 25 sobre 2 igual 37.5. Inge, ¿qué significaba el L en el gráfico? Es la ordenada del punto que queremos determinar. Ay, 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 Inge, gracias. Ujú. Entonces sería 37.5 menos. ¿Cuánto salió CL? 27,89. ¿Eso salió? 9,61. 27.89. ¿Sí está Sí. bien? Ya. Sí, profe, sí estoy bien. ¿Y cuánto que sale? 9, 61. ya. Estos son 9 pascales. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Les dio lo mismo a todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ya. Ok, entonces vamos a ver acá. Primeramente, a ver, ¿qué salió el esfuerzo? El esfuerzo normal, ¿qué salió? Atención a compresión.
Compresión porque Compresión. salió positivo, profe. Ahí está. Compresión. ¿Y el esfuerzo cortante? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Para dónde lo dibujo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, positivo. ¿Horario es positivo? Para abajo sería Inge. Miren cómo hace girar, miren. Antihorario para que sea positivo. Listo, jóvenes. Está resuelto el problema. ¿Está viendo esto? Sí. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Quieren sacar una captura? Ahí. ¿Sí sale? ¿Aumenta el tamaño? Ahí está bien. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar la dirección, lo último? Claro. Mira acá las respuestas. Las respuestas acá. Mira las respuestas. Salió el cortante arriba, ¿no es cierto? Es positivo. Si hubiera salido esta línea abajo del cero, hubiera sido negativo. Y el esfuerzo normal salió hacia la derecha, que estamos diciendo que compresión es positivo. Entonces acá también, como la compresión es positivo, tiene que irle presionar al plano donde está actuando. ¿Ya? Ya, Inge. Listo. Y el cortante, mira, el cortante tiene que ser, para que sea positivo, tiene que serlo girar al elemento así. Antihorario. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me entendieron? Sí.